Ok, buenas tardes. Bueno, le saluda Luis Salinas, del Instituto de Geografía de la UNAM, y en esta ocasión estaré moderando la mesa Teoría y Crítica de la Forma Urbana, Diálogos de Saberes y Nuevos Aportes Transdisciplinares, la cual, bueno, les comento, esta sesión será grabada para que posteriormente se cuelgue y esté en la página del Congreso. La Escuela de la Universidad de Costa Rica y el Comité Organizador Quinto Congreso Internacional y Sur Costa Rica 2021 les da la más cordial bienvenida a todos y todas quienes nos acompañan el día de hoy. Bueno, les comento que podrán hacer sus consultas, comentarios y preguntas por medio del chat del Zoom, ¿no? O en algún momento se podrá hacer de manera verbal en el periodo de preguntas y discusión. Esa tarde nos corresponde a la mesa que pertenece a la línea 1, Teoría y Crítica de la Forma Urbana, Diálogos de Saberes y Nuevos Aportes Interdisciplinares. Esta línea aborda las recientes discusiones transdisciplinares en los estudios de la forma urbana. Buscan ver el potencial de los trabajos colaborativos y de los entrecruzamientos de prácticas teórico-metodológicas para el entendimiento de la configuración de la forma urbana. En ese sentido, promueve una reflexión sobre las relaciones que se tejen entre la historia, el arte, la geografía, la antropología, la psicología, el urbanismo, la arquitectura, la ingeniería y otras áreas afines. El acelerado desarrollo de las ciudades exige, por una parte, una exploración de nuevas problemáticas desde perspectivas capaces de posibilitar múltiples visiones de un objeto de estudio, y por otra, superar las parcelaciones del conocimiento que reflejan las disciplinas particulares para comprender las complejas realidades de la ciudad contemporánea. Para ello nos acompañan Álvaro Bernabeu Bautista, Almudena Nolasco Ciruveda, eh, Amada, Flavia Ribeira Botechia, perdón, Tatiana Gabriela Cedeño y Daniel Navarro. Bueno, pues a continuación comenzaremos con la ponencia que presentará Álvaro Bernabeu, la cual se titula Factores determinantes en la presencia y concentración de datos geolocalizados de redes sociales para estudios urbanos, economía, demografía y morfología urbana. Álvaro, recuerden que las presentaciones tómense unos 10 minutos, por favor, para que tengamos espacio para preguntas y respuestas, ¿parece? Comenzamos, Álvaro, por favor. Perfecto. Voy a compartir la pantalla. Vale. Se ve correctamente, ¿verdad? Sí. Sí es. Perfecto. Muchas gracias. Pues nada, comienzo ya. Buenas tardes a todos. Soy Álvaro Bernabeu, investigador predoctoral del área de urbanística y ordenación del territorio de la Universidad de Alicante, y voy a presentar el trabajo desarrollado junto con los profesores Leticia Serrano y Pablo Martí, titulado, como ha comentado el profesor Salinas. El contexto de la investigación parte de cómo las redes sociales geolocalizadas han transformado la manera de estudiar las ciudades gracias a la implementación de estas nuevas tecnologías como fuentes de información para entender los patrones de uso, presencia y actividad urbana. Sin embargo, estudios recientes indican que el trabajo con estos datos para el estudio de fenómenos urbanos está supeditado a ámbitos urbanos con presencia y concentración de actividad, ya que de otra forma la cantidad de datos puede no ser suficiente para extraer conclusiones significativas. En concreto, este estudio analiza la posible relación entre la localización y la concentración de los datos de varias redes sociales y una selección de factores demográficos y socioeconómicos del contexto geográfico en el que se generan estos datos. La hipótesis se basa en la pregunta de si los aspectos socioeconómicos de un determinado contexto urbano influyen en la ubicación y la cantidad de datos de redes sociales que se generan. La contribución a este trabajo es doble. En primer lugar, el estudio se centra en el perfil demográfico de la población dentro de las zonas de la ciudad donde se generan los datos, en lugar de centrarse en la demografía de los usuarios que generan los datos. Y también se superponen múltiples capas de información procedentes de diferentes redes sociales, lo que proporciona una perspectiva más amplia sobre las oportunidades y limitaciones con respecto a la representatividad y complementariedad de estos datos para su uso en estudios urbanos. Como caso de estudio se toma Valencia, que es la tercera ciudad más poblada de España, capital de la Comunidad Valenciana. Cuenta con una población censada de más de 794.000 habitantes, según últimos datos del INE. Se diferencian tres áreas urbanas relevantes: el centro histórico, conocido también como Ciutat Vella,
el ensanche formado por los barrios resultantes del crecimiento de la ciudad en el siglo XIX y la zona costera, conocida también como Poblats Marítims, tradicionalmente un barrio marinero, también considerado dentro del tejido histórico de la ciudad, que en la actualidad se ha convertido en una importante zona turística. Las fuentes de información utilizadas en ese estudio son como datos demográficos, la delimitación espacial de las secciones censales con la edad de la población, como datos económicos, los datos correspondientes a nivel de renta por códigos postales y los inmuebles registrados en las plataformas Idealista y Airbnb, con el precio de alquiler mensual y su geolocalización, del cual se extrae el valor inmobiliario como indicador del valor del suelo. Y por último, los datos de las redes sociales Foursquare, Google Places y Twitter. Como herramienta de visualización y análisis se ha utilizado el sistema de información geográfica QGIS. La metodología de trabajo comprende a las siguientes fases. Primero se recopilan los datos a partir de diversas fuentes, incluyendo bases de datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística Español, del INE, y de la Agencia Tributaria, así como de las redes sociales seleccionadas. Después se clasificaban los datos, se definen los grupos de edad, se asocian los valores de los datos a su respectiva sección censal y se determina el valor del suelo a partir de los precios de alquiler de Airbnb e Idealista. Y por último, pues utilizan técnicas tanto analíticas como estadísticas para encontrar relaciones entre los patrones de localización de los datos, de las redes sociales y los parámetros socioeconómicos. En primer lugar, se visualizan todas las bases de datos en un sistema de información geográfica y se identifican y comparan sus patrones de localización. Y pues, en segundo lugar, pues, se realiza un estudio de correlación entre todas las fuentes. Dentro de la visualización de los resultados es destacable el hecho de que la población correspondiente a los 4 grupos de edad establecidos están dispuestos en general de forma radial en torno al centro histórico y en áreas cercanas a la costa sin llegar a densificar la primera línea. Si bien es cierto que se puede apreciar un cierto incremento de la densidad en determinadas áreas del centro histórico cercanas al ensanche y a las principales vías de comunicación alrededor del núcleo histórico. En una primera comparación de la población con los datos geolocalizados de las redes sociales, es destacable que áreas con baja densidad de población entre los grupos de edad, excepto algunas áreas del ensanche, donde la densidad es ligeramente mayor, coinciden con las áreas de mayor concentración de datos tanto de Foursquare, Google Places, de Twitter y de Airbnb. En el caso de Foursquare, además, encontramos que precisamente en las áreas de mayor concentración de datos se localizan los 10 venues o lugares con mayor número de usuarios registrados sobre el total de la ciudad, incluyendo el centro histórico, la zona costera y las proximidades alrededor de la ciudad de las artes y las ciencias. Este hecho, sumado a que las áreas menos pobladas concentran la mayoría de alojamientos no reglados de la ciudad registrados en la plataforma de Airbnb, permite constatar que tanto el centro como la costa son ámbitos principalmente turísticos, donde los inmuebles no se destinan tanto a vivienda principal, sino a alojamientos temporales. Por otro lado, si comparamos factores económicos, encontramos ciertas coincidencias entre la distribución de la renta media y el precio de alquiler de aquellos alojamientos registrados en Idealista, es decir, en el caso del alojamiento principal o de larga estancia, mientras que el precio del alquiler medio del alojamiento temporal no reglado, registrado en Airbnb, no guarda una relación aparente, incluso llegamos a encontrar alojamientos más caros en zonas con las rentas más bajas, como la zona del litoral. Superponiendo los datos de renta con los datos de las 4 redes sociales, se ha constatado que la concentración de los datos no depende tanto del nivel de renta de la población, algo que se puede apreciar en zonas del núcleo histórico, en las que para una misma densidad de datos los valores de renta bruta media son totalmente distintos. Incluso puede apreciarse que en el caso de redes como Twitter o Airbnb, el número de datos desciende significativamente en aquellas secciones censales con rentas más altas, al lado del centro histórico. Por último, se analiza la relación entre las 4 redes sociales, especialmente con los datos de Google Places, que representan la oferta de actividad económica en la ciudad, y se han podido detectar coincidencias entre los patrones de distribución de esas actividades y los datos geolocalizados del resto de redes sociales, especialmente con Foursquare y Twitter, que representan la preferencia de actividades y la presencia de usuarios respectivamente. Eso también queda reflejado en el análisis que se hizo posteriormente de correlación, y así en áreas donde la concentración de actividades económicas según Google Places es mayor, es donde se localizan los lugares de preferencia ciudadana, según datos de Foursquare, donde la presencia de usuarios es mayor, según datos de Twitter, y donde se ofertan más alojamientos Airbnb que, como se ha podido constatar anteriormente, tienen un precio de alquiler mensual más alto y que a su vez es independiente del nivel de renta, del precio mensual de alojamientos permanentes y de la edad de la población censada en estas áreas. La superposición de estos datos ha permitido extraer conclusiones que sugieren que, al menos en la ciudad del caso estudiado, los datos de redes sociales analizadas pueden no ser totalmente representativos del perfil socioeconómico y demográfico local. Las concentraciones de estos datos se localizaban en zonas de baja densidad de población, con niveles de renta moderados y con una importante oferta de puntos de interés
de actividades económicas, algunos de los cuales eran los lugares más visitados de la ciudad. Además, los precios de los alquileres en estas zonas tendían a ser más elevados que en otros barrios, tanto para los inmuebles turísticos como para los de alquiler a largo plazo. Sin embargo, existía una ligera correlación entre el valor del suelo, es decir, los precios de alquiler de Airbnb idealista, y la cantidad de datos de las redes sociales. Se encontró una mayor densidad de datos en las zonas en las que el valor del suelo o los alquileres no eran los más altos, y una menor densidad de datos en las zonas en las que el valor del suelo y los precios de los alquileres aumentaban considerablemente, como las zonas del ensanche adyacentes al centro histórico. No se encontró una relación significativa entre la edad de la población y la cantidad de datos de las redes sociales que se generaban. La única tendencia clara que se observó fue que en las zonas con menor densidad de población, en todos los grupos de edad, la densidad de datos de redes sociales era mayor. Por último, los resultados mostraron una notable coincidencia entre los patrones de densidad de datos de Google Places, que se había utilizado como indicador indirecto de la oferta de actividades económicas y urbanas en la ciudad, y la presencia y densidad de datos de Foursquare, Twitter y Airbnb. Es decir, los patrones de localización de los datos de las redes sociales en una zona urbana no dependían tanto de la demografía local o del valor del suelo, sino de la existencia de actividades económicas. Y eso es todo. Pues si fuera de su interés, les dejamos la cita bibliográfica, la publicación que se ha derivado de este trabajo, donde se explicitan de forma pormenorizada los resultados y el proceso de la investigación, y espero que les haya resultado de interés y nada, muchas gracias por su atención. Buenas noches. Ok, Álvaro, pues muchas gracias, muy precisa tu información y sobre todo gracias también porque te uniste bastante el tiempo que se estaba, ¿no? Una capacidad para resumir tu investigación. Muchas gracias. Bien, pues a continuación presentará su trabajo Almudena Nolasco, la cual se titula Paisajes multifuncionales y morfología urbana. Uso turístico a partir de datos geolocalizados de redes sociales. Adelante, Almudena, por favor. Perdón, no conseguí activar el micrófono. Gracias y bueno, buenas tardes allá, buenas noches acá. Gracias. Voy a presentarme primero. Yo soy Almudena Nolasco, junto con mis compañeros, que bueno, Álvaro Bernabeu ha sido el representante y ha presentado ahora su trabajo. Somos compañeros de área, de departamento, de universidad y también de línea de investigación. Y bueno, pues yo voy a presentar una parte muy pequeña de un trabajo más extenso de esta línea de investigación que trata de identificar la utilidad y de valorar y de ver las posibilidades de cómo utilizar los datos geolocalizados de redes sociales, de algunas redes sociales, para el estudio de la ciudad, ¿no? Como ha comentado mi compañero, bueno, pues ha sido un proceso bastante largo, ¿no? de verificar si estos datos nos ayudan en la identificación de fenómenos urbanos que por otros medios, ¿no? o por fuentes tradicionales no eran tan evidentes. Y bueno, pues dentro de esta línea de trabajo yo voy a presentar una deriva, digamos, que trata de averiguar en qué medida o de qué manera estos datos nos sirven para estudiar usos turísticos en la ciudad. A ver si puedo pasar la pantalla. Ahora. Bueno, como decía, esta línea de trabajo, bueno, estudiamos la ciudad a partir de datos geolocalizados de redes sociales, y para lo que nos ayudan estos datos es para identificar preferencias sobre el uso del espacio urbano, del espacio público y de las actividades. Podemos también identificar opiniones de usuarios y encontrar patrones espaciotemporales de actividad. Podemos tener idea de cuestiones relacionadas con la percepción de la ciudad, también a través del estudio de la imagen urbana que se presenta en redes sociales, y también podemos hacer trabajos relacionados con los usos y las actividades urbanas como es este caso. Como decía, algunas de las redes sociales son las que nos sirven para realizar estas tareas, ¿no? para averiguar estas cuestiones en torno a la ciudad. Por ejemplo, en relación con las actividades económicas, la plataforma Google Maps, en concreto Google Places,
y también, por ejemplo, Airbnb, que es que en este caso, hablando del uso turístico, pues nos ayudan a identificar, a localizar esas actividades económicas en la ciudad y bueno, pues clasificarlas y analizarlas. También en relación con la actividad social, encontramos en las redes sociales Foursquare e Instagram aquellos datos necesarios para tener información sobre preferencias de los usuarios de la ciudad en torno a, como decía antes, a los espacios públicos y a las actividades y también a la imagen urbana, y las cuestiones que tienen que ver con los patrones espaciotemporales las identificamos o las estudiamos a través de datos geolocalizados de Twitter, pues esa geolocalización de los tweets nos permiten identificar la presencia de personas en el espacio urbano bueno, en relación con el tiempo, ¿no? Esta es una imagen que me gusta mostrar y que bueno, no es nuestra, me da mucha envidia, es de nuestro compañero Íñigo Lorente de su tesis, es un compañero de la Universidad Politécnica de Madrid y representa muy bien, creo, este espíritu, ¿no? Es decir, la ciudad, conocemos su contexto físico, es decir, todos percibimos la realidad física de la ciudad, pero en realidad hay una capa de actividad, de preferencias, de uso de la ciudad que no vemos y que está ahí representada en la parte derecha, ¿no? A través de toda esta información virtual que generamos voluntaria e involuntariamente. Entonces, bueno, entrando un poco más en materia, como decía, dentro de esta línea de investigación que tiene, bueno, que ha abordado distintos temas, distintos ámbitos y casos de estudio, bueno, pues en este caso intentábamos explorar en relación con el turismo urbano qué podrían aportar los datos geolocalizados de redes sociales. Y en este sentido, bueno, pues las actividades de turismo urbano parece que están claramente identificadas, pues podemos identificar los recursos culturales, los recursos históricos, los recursos patrimoniales y monumentales que son importantes, ¿no? De cara al atractivo turístico de una ciudad convencional, pero es cierto que cada vez más este turismo urbano tiene relación con lo que son actividades experienciales o actividades de ocio que, bueno, son actividades propias de la ciudad, pero que son difíciles de identificar porque dentro de esa complejidad urbana son actividades que son utilizadas tanto por turistas como por locales. Entonces, bueno, pensábamos que aquí las redes sociales nos podían ayudar a identificar estos usos y nos planteamos, digamos, fundamentalmente dos objetivos. El primero, identificar cuáles son los usos asociados al turismo urbano, es decir, de forma amplia, no solamente aquellos que vienen en las guías, sino aquellos que realmente utilizan los turistas, ¿no? Para analizar y ver qué relación tenían con la morfología urbana, ¿no? Y como segundo objetivo pues, estaría el estudiar cualidades que están relacionadas con las formas urbanas que alojan estas actividades turísticas. En este estudio la metodología combina información de tres fuentes diferentes. Por una parte tenemos la plataforma InstaSites que combina información de 60 fuentes diferentes para indicar en qué ámbitos de la ciudad se producen usos turísticos, entre otros. Tenemos la plataforma Foursquare que nos ofrece datos de los usuarios que se registran en lugares o en actividades y en estos datos lo que podemos obtener es, digamos, un número de registros de personas, es decir, cuanto a mayor cantidad de personas se han registrado en una actividad, pues entendemos que es una actividad de mayor preferencia en la ciudad. Y después tenemos otra plataforma que yo creo conocida, es TripAdvisor, que es, digamos, tiene un registro, un catálogo de actividades turísticas en ciudades de todo el mundo. Entonces, la combinación de información de estas tres fuentes, ahora explicaré un poco más de qué manera, nos sirve para identificar áreas de concentración de usos turísticos en la ciudad. Y a partir de ahí tratamos de caracterizar estas áreas para estudiar qué relación tiene el uso turístico con las formas urbanas, mejor dicho, con la morfología y con, digamos, los paisajes funcionales. Este caso se ha aplicado a la ciudad de Bucarest. Es un caso curioso, bueno, en Alicante tampoco es que no sucedió así como de una forma un poco fortuita. Una investigadora visitante de Rumanía
nos planteó un poco este reto y a partir de aquí, bueno, pues nos enganchamos, nos lanzó el guante, nos enganchamos y fue esta la excusa, ¿no?, para aplicar esta metodología a esta ciudad. Bien, pues en este contexto, en este caso de estudio que se ve ahí delimitado por la línea en rojo, aparece la mancha en azul, que es el límite con que InstaSites indica para la zona turística de Bucarest. Este límite lo que hace es, bueno, pues centrar el ámbito en el que necesitamos realizar la búsqueda de datos de Foursquare, que nos ofrecen todas aquellas actividades que en algún momento han sido registradas por los propios usuarios de la ciudad en este ámbito de la ciudad de Bucarest. Entonces, una vez descargados los datos de Foursquare, lo que hicimos fue correlacionar las categorías de Foursquare con TripAdvisor. Es decir, Foursquare nos marca un registro de todas las actividades que hay en la ciudad, sean preferidas por locales o por turistas, pero como aquí lo que queríamos averiguar era cuáles son las de interés turístico, utilizamos las categorías de TripAdvisor para la ciudad de Bucarest, que aparecían en la ciudad de Bucarest, para hacer una correspondencia, digamos una correlación de actividades, de manera que Foursquare nos ofrecía el dato de preferencia y TripAdvisor nos aseguraba que esa categoría, digamos, o que las actividades dentro de esa categoría tendrían interés turístico. Sí es verdad que aquí detectamos que las categorías de TripAdvisor son mucho más pormenorizadas en cuanto al uso turístico, pero bueno, no entrando al nivel subcategoría con el que habría sido más difícil identificar la información, pues quedándonos con esa correlación de categorías, hemos podido clasificar de mejor manera toda la información de Foursquare y también seleccionar únicamente aquellas actividades que dentro de todas las que ofrece Foursquare son específicamente turísticas. De esa selección, es decir, de esa selección de actividades turísticas de Foursquare, emergen, digamos, como dos áreas de interés, dos centros donde se concentra en mayor medida, digamos, actividades de interés turístico. Ahí aparecen ligeramente, bueno, señaladas en rojo y las voy a explicar brevemente porque veo que me queda muy poco tiempo. Entonces, bueno, son dos áreas muy diferentes. Primero, una primera área sería el eje monumental cerca del Parlamento, en el que las manzanas, como se puede ver aquí, están configuradas como supermanzanas, tienen un contorno muy bien definido por la edificación y un interior de un grano mucho más fino, y aquí de forma singular los edificios de interés turístico, tanto cultural como religioso, como monumental y también comercial, están digamos, en el perímetro de esas supermanzanas, se ubican en el perímetro de las supermanzanas. Estas líneas discontinuas indican el radio de accesibilidad a los usos y detectamos que estas dos áreas que presento, bueno, pues se localizan, estos clústeres se localizan en un ámbito de máximo 1,5 kilómetros, por lo que estas áreas turísticas, es decir, la concentración de estas actividades tiene sentido en tanto en cuanto los turistas se desplazan en estos ámbitos andando. Muy brevemente, la segunda área que hemos identificado tiene una morfología de un grano mucho más fino, es decir, si en el caso anterior esas supermanzanas tienen una dimensión de entre 500, 600 metros por 180 más o menos, aquí encontramos una morfología, una forma urbana, digamos, de una manzana mucho más pequeña. Aquí las manzanas son siempre inferiores a los 100 metros y observamos como en muchos casos los atractivos turísticos ocupan las manzanas completas. Aquí también tiene mucho interés turístico los grandes parques, es decir, estos grandes parques son lugares singulares de atractivo turístico y como vemos, bueno, pues hay una mezcla de usos muy importante en estos dos clústeres que creemos que es la clave, digamos, del atractivo de estos ámbitos. Simplemente termino diciendo que nos ha parecido
que la combinación de información de Instasites, Foursquare y TripAdvisor sí que nos permite identificar estos ámbitos de preferencia sobre los usos turísticos, y que vemos que diferentes formas urbanas permiten alojar clústeres de actividad turística en turismo urbano, con esa condición de que pues, permitan caminar o tengan actividades en un ámbito accesible entre el kilómetro y kilómetro y medio. Nada, agradezco vuestra atención y quedo a vuestra disposición para las preguntas que luego queráis hacerme. Gracias. Gracias, Almudena. Seguro habrá tiempo para que podamos conversar un poquito más sobre los resultados. Bien, a continuación presenta Flavia Ribeiro. La ponencia se titula Usos comerciales en el centro de Vitoria, indexación y georreferenciación en perspectiva morfológica. Flavia, adelante, por favor. Sim, eu vou compartilhar minha tela. Cadê minha tela? Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Sim. Agora já. Está bem, obrigada. Boa noite a todos. Meu nome é Flávia Bottecchia. Eu sou professora da Universidade Federal do Espírito Santo e esse trabalho ele é resultado de uma pesquisa junto a alunos da graduação no que a gente conhece aqui no Brasil como iniciação científica. Então, essas 4 alunas me acompanharam no ano passado numa pesquisa que teve como objetivo a geolocalização de dados para estudo da história da cidade. Que dados foram esses? Foram dados relacionados aos usos comerciais existentes no centro da cidade de Vitória, que é onde está localizada a universidade. Centros e áreas comerciais têm uma relação bastante próxima, inequívoca. Entretanto, de que tipo de comércio estávamos falando quando estávamos trabalhando com a cidade do passado? Exatamente qual era o perfil comercial que se tratava? Era um comércio de varejo, de atacado? Onde eles estavam localizados. Então, com esse objetivo, e principalmente aliado à questão que o Konzen, que é um geógrafo alemão, ele vai falar sobre a questão dos estudos, das camadas do estudo da forma urbana, ele vai falar que há 3 camadas, o estudo do plano urbano, da bidimensionalidade, o estudo da tridimensionalidade, o estudo dos usos. A importância dos estudos dos usos para se entender como se deu a formação das formas urbanas, a gênese das formas urbanas. Com esse objetivo, para a formação desse banco de dados, não estou conseguindo passar. Quizás si la hacen confitriona, para que pueda pasar, o bueno, se trabó su... Parece que travou. Eu vou tentar compartilhar de novo. Esse é o segundo slide. Bom, para a conformação desses bancos de dados, vamos dizer assim, que seriam geolocalizados, nós usamos como referência principal a revista Vida Capixaba. Essa revista ela foi publicada localmente entre as datas de 1923 e 1954, e dentre vários assuntos tratados no contexto dessa revista, como história política, colunas sociais, havia também uma questão que chama bastante atenção, que são as propagandas. Várias dessas propagandas, elas tinham referência a produtos vendidos no Brasil naquela determinada época, propagandas também que tratavam de, às vezes, localizações até fora da cidade de Vitória, mas em cidades mais importantes, como Rio de Janeiro, em São Paulo, mas havia um conjunto documental bastante interessante, que eram propagandas onde a gente podia identificar bem claramente o endereço.
E esse tipo de propaganda foi o nosso alvo principal nesse primeiro ano de pesquisa. Então, nós fizemos o estudo de todas essas revistas da década de 30, né, entre a década de 30 até 1940, como projeto piloto, desejamos avançar um pouco, mas a gente, então, extraiu essas propagandas, dessas propagandas foi possível extrair, então, 2.032 propagandas de 242 revistas pesquisadas no período. É um período bastante interessante para a história local, no que concerne a questão da formação do espaço público na cidade, da questão da vida pública, da urbanidade chegando, e isso se reflete diretamente nessas propagandas analisadas. Em termos de procedimentos metodológicos, após a identificação dessas propagandas, foi feito, em primeiro momento, uma tabela em Excel, identificando todos os dados que conseguimos extrair, nome do estabelecimento, proprietário, endereço, inclusive com número, se era um sobrado, se era um edifício, e depois a correspondência entre o nome daquela rua no passado e o nome dessa rua no presente, porque em muitos casos isso havia mudado. Também foi como uma chave de leitura bastante importante, não só a captura dessas propagandas nas revistas, mas também o trabalho com a cartografia histórica. Então, nessa cartografia, que é um conjunto documental da cidade de 1917, é possível identificar, como vocês podem ver, o nome da rua e um número, que é um número de cadastro associado a cada um dos lotes. E aí a gente pôde perceber que era possível, então, alinhar dados numéricos a dados espaciais, uma vez que essas cartografias poderiam ser georreferenciadas. Isso foi uma descoberta bastante interessante como uma chave de leitura. Outra chave de leitura é que, a partir de 1936, 1937, há uma mudança da toponímia dessas ruas. Entretanto, essa mudança de toponímia, ela gera informações sobre a cidade do presente. Então, isso também facilitou bastante a leitura, uma vez que a gente identificou, através especificamente desse edifício em vermelho que vocês veem, que é conhecido como Hotel Palace, e que a gente, nessas propagandas, identificava o endereço, que é exatamente com o mesmo nome e a mesma numeração que atualmente ele se encontra. Bem, essa é a cidade de Vitória, essa parte em cinza mais claro na base é essa região do centro, que é essa região primeira de ocupação. A gente, né, foi justamente essa área que a gente trabalhou. Estou tendo alguns problemas. Parece que travou de novo. Bem, os dados, eles foram... Eu acho que eu vou apresentar assim, professor, me desculpe. Pode ser? Sim, sim. Sim, adelante. Tá? Me desculpe. Mas dessas 2.032 propagandas, 231 feições foram mapeadas, mais 53 endereços ainda não foram localizados devido a essa discordância entre os endereços do passado e as ruas do presente. Nesse primeiro momento, a gente conseguiu, então, fazer esse banco de dados, então há diversos tipos de comércio, de automóveis, bebidas, brinquedos, cafés, enfim, que denotam uma questão dessa criação dessa vida pública. Então, são esses cafés, a gente contornando também essa referência da cartografia com a iconografia, também é possível ampliar esse banco de dados e começar a entender esses usos e a localização desses usos. Também foi possível fazer mapas temáticos em relação às décadas, observando determinadas concentrações e determinadas dispersões naquele momento por proprietários, o que foi bastante interessante no contexto da pesquisa, porque vários nomes aparecem dos proprietários no contexto das propagandas, o que dá margem a gente entender desde a constituição desses investimentos na cidade até a questão dos imigrantes que chegavam até aqui. Foi possível também fazer uns trabalhos por segmentos de vias,
Então, as concentrações ao longo da Rua 1º de Março, ao longo da Avenida Capixaba, ao longo da Rua Jerônimo Monteiro. Então, esses aspectos foram geoespecializados e identificados também em termos quantitativos. Como considerações finais, eu gostaria de dizer que é uma pesquisa que ela está em andamento, que ela tem um principal objetivo realmente de fomentar, de trazer os alunos da graduação para dentro do contexto da pesquisa. Então, aparecem vários desdobramentos que nesse segundo ano a gente pretende dar continuidade. A questão da presença do edifício de escritórios, a formação da centralidade comercial em torno de ruas, dessas principais ruas, da formação, inclusive, da avenida no contexto dessa cidade, o protagonismo de uma rua que desapareceu ao longo do tempo, que é a Rua 1º de Março, a formação de matriz e filiais de comércios, algumas especializações, em específico, vendas de café, comércio de máquinas e serviços de transporte, os proprietários, como eu falei agora, e começa a aparecer também a praça, que é esse elemento público, como um endereço de bastante significação na cidade, né, nessa formação desse espaço público. Obrigada e peço desculpas pelo problema com a apresentação. Muchas gracias, Flavia. No, no te preocupes, esto es muy común cada vez. Bien, a continuación nos acompaña Tatiana Gabriela Cedeño, quien nos presentará su trabajo titulado Ciudades espontáneas contra ciudades calificadas en Manabí, Ecuador. Una mirada a través de los sí. Tatiana, adelante, por favor. Bien, gracias Luis. Buenas tardes a todas las personas presentes. Saludos cordiales desde la Universidad Laica Loyola de Manabí de Ecuador. Aquí también me acompañan mis compañeros de esta investigación, el arquitecto Héctor Cedeño y el arquitecto Wenderson Muentes. Bien, agradecemos al comité organizador que nos permite presentar este trabajo. Bueno, como introducción sabemos, y como ya se ha explicado, las ciudades espontáneas en América Latina de expansión no controlada causa la disminución de tierras agrícolas, una serie de conflictos y problemáticas como déficit de cobertura de servicios básicos, equipamientos, servicios públicos, accesibilidad, transporte, entre otras. La mancha urbana crece sin control, consume el suelo, cobertura vegetal, se apropia de los recursos, degrada la naturaleza, afectando a la ciudad y la vida urbana. Este crecimiento nos demuestra que la interacción del medio biofísico y el ser humano no se está llevando de la mejor manera. Esta imagen que he ubicado aquí pues es un poco interesante porque es lo que normalmente sucede. Las personas se asientan en periferias o en sitios muy alejados de la ciudad consolidada y, como dice el mensaje, esperan que esta ciudad llegue hasta donde se encuentran ellos, ¿no? Para ser provistos, en este caso, de servicios. Para entrar un poco en el contexto del área de estudio, comentarles que la provincia de Manabí es una provincia costera en el país de Ecuador. Esta provincia está caracterizada por su actividad productiva, turística, paisajística, y también fue muy conocida porque fuimos el epicentro del terremoto del 16 de abril de 2016, que tuvo muchas afectaciones justamente en las ciudades costeras. Normalmente los estudios a nivel urbano se han desarrollado en las grandes ciudades, tanto como Manta y Puerto Viejo. En este caso, las manchas de color gris son las ciudades que posee la provincia. Obviamente se ven con mayor tamaño Manta y Puerto Viejo. Entonces, en esta ocasión lo que realizamos fue el estudio de este crecimiento de todas las 22 ciudades que componen la provincia de Manabí. ¿Cómo desarrollamos el trabajo? Realizamos una metodología exploratoria descriptiva, algo relacionado con lo que nos comentaba la compañera en la anterior exposición. Utilizamos la cartografía histórica del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INE, que es el ente oficial de la información en el país, a través de sus años censales, tanto en el año 74, 90, 2001 y 2010. Esta información obviamente está a nivel de croquis, a nivel de PDF, fotografías, hasta en el 2010 que ya se pudo contar con una información un poco más digitalizada, y esto lo introducimos en los sistemas de información geográfica para poder hacer el cálculo de cuánto iba creciendo en cada periodo correspondiente. El último censo que se realizó en el país fue en el 2010. Para realizar la mancha urbana del 2020
realizamos fotointerpretación a partir de ortofotos y imágenes satelitales disponibles de la provincia. ¿Cuáles fueron los resultados? Del ranking de las 22 ciudades, en el año 1974 podemos destacar que las principales ciudades que tenían más área urbanizada eran Manta y Puerto Viejo, Chones, Jipijapa, Valle de Caracas, Montecristi, Calceta, El Carmen, Rocafuerte y Puerto López. Hablar de Manta y Puerto Viejo, Manta como capital, digamos, financiera de la provincia, por su posición geoestratégica, una ciudad portuaria, la dinámica económica, es lo que promueve este crecimiento. En el contexto de Puerto Viejo, es la capital política de la provincia, existe una gran actividad burocrática, institucional y también actividad agrícola que permite, digamos, llegar con la alimentación a toda la zona centro-sur de la provincia de Manabí. En contraste, en el año 2020, podemos igual destacar que está Manta y Puerto Viejo como las ciudades más grandes en cuanto a área urbanizada, y aquí surgen otras ciudades como Montecristi, Jaramillo, que estas están conurbadas justamente con la ciudad de Manta. Tenemos a Chones, Jipijapa, El Carmen, Bahía de Caracas, Pedernales y Calceta. En este caso, bueno, revisando un poco este crecimiento con una escala de grises, mientras se degrada el color gris significa mayor expansión al año más reciente. En el caso de Manta, tenemos una forma urbana como caracterizada por una ciudad portuaria, se va creciendo de forma concéntrica a partir de este núcleo central del año 74, y como podemos ver en este límite de color negro, pues ya llega a su límite político-administrativo, de forma que ya está conurbado con las otras ciudades que mencioné anteriormente, que es Montecristi y Jaramillo. En el caso de Puerto Viejo, que es la capital de la provincia de Manabí, asimismo tenemos el crecimiento con otro tipo de forma, en este caso una forma lineal que se desarrolla a lo largo del eje que conduce a la ciudad de Santa Ana, hacia Manta y, bueno, principalmente en esos dos ejes. Ya revisando, digamos, las cifras a nivel de las 22 ciudades de la provincia de Manabí, podemos destacar 4 ciudades que fueron las que mayor crecieron en relación a ese núcleo urbano que poseía en el año 1974, que en este caso son Montecristi, Jaramillo, Pedernales y Flavio Alfaro. Me voy a referir a esas 4 por el tiempo, sobre todo. Entonces, en el caso de Pedernales, comenzó como una caleta de pescadores, también es una ciudad costera, que el año 74, como pueden ver, es un núcleo muy pequeño. Y en relación al año 2020, podemos hacer una relación que ha crecido 17.1 veces este núcleo que está aquí. Este crecimiento acelerado, obviamente desordenado, desprovisto de pocos servicios, cobertura de servicios básicos, de tenencia ilegal de tierras, invasiones, se debe principalmente a la actividad camaronera. Este cantón es muy productivo en cuanto al camarón. Entonces hay un boom camaronero que es lo que hace que crezca de esta forma. En el caso de Jaramillo, ha crecido 16.3 veces en relación a este núcleo, asimismo, ciudad costera como caleta de pescadores. Empezó a crecer, a tratar de crecer de forma radial, pero luego se fue expandiendo sobre todo a Manta, con lo que ya está conurbado, y hacia el eje de la vía Rocafuerte, y como ustedes pueden ver en imagen, es un crecimiento desordenado, fragmentado, con pequeños núcleos caracterizados en esta vía, sobre todo por urbanizaciones de tipo residencial, y sobre esta vía por polígonos industriales, por llamarle así, Parque del Atún y otro tipo de fábricas que se asentaron en esta vía. Bien, en el caso de la ciudad de Flavio Alfaro, ha crecido 10.8 veces, es una ciudad bastante pequeña en relación a otras, sin embargo, el crecimiento se da porque apenas su núcleo urbano era muy pequeño en el año 74. Ha crecido igualmente de forma concéntrica en relación a ese núcleo, y posteriormente ya se evidencia una expansión lineal justamente hacia la vía Achón. En el caso de Montecristi, ha crecido 10.2 veces en relación a su polígono del año 74, y aquí la característica de este núcleo inicial, vemos que todo su crecimiento se desarrolló hacia el eje Manta. Es una fuerte atracción que tiene Manta hacia las ciudades tanto de Montecristi y Jaramillo, por lo que ya se encuentra conurbado. Otra característica
que va a notarse justamente en los próximos años es que en este polígono un poco irregular que pueden ver es un proyecto inmobiliario de gran tamaño para clase alta, en este caso se llama Montecristi Golf Club, cuyos dueños tienen alrededor de 1000 hectáreas. Entonces, todo este sector de aquí va a ser intervenido, urbanizado en algunos proyectos que van a realizar, por lo cual ya se va a poder evidenciar este crecimiento de esta ciudad. En contraste con el crecimiento, también tenemos ciudades que no han crecido mucho en relación al tema urbano, y justamente tampoco han consolidado ese núcleo del 1974. Son ciudades caracterizadas por algunos índices de pobreza, de extrema pobreza, altos índices de necesidades básicas insatisfechas, por lo cual también existe despoblamiento de estas ciudades. Son también unas ciudades consideradas más en un entorno rural. Entonces, por eso no se evidencia mayor crecimiento. Sin embargo, de todos modos se empieza a ver estos pequeños asentamientos de baja densidad, sobre todo hacia los ejes viales. Y finalmente, como conclusiones, podemos indicar que la posición geoestratégica ha sido un factor determinante en el crecimiento de las ciudades. Destaca Manta por su potencial turístico, logístico, hotelero, Puerto Viejo por su carácter burocrático, administrativo, también agrícola. Y las ciudades hacia el interior pues tienen otro manejo, otro crecimiento, y que algunas de ellas también están con decrecimiento poblacional porque buscan otras oportunidades, no solamente en tema de trabajo, sino de educación o de salud hacia ciudades más grandes. El país cuenta con un amplio marco normativo de planificación. Tenemos una reciente ley de uso y gestión de suelo, que a través de estos planes van a realizar el gobierno local, digamos, fortalecer a los funcionarios, y va a realizar planes para tratar de consolidar las ciudades y evitar que sigan expandiéndose de forma desordenada. Eso sería para la reflexión y eso sería de nuestra parte. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Tatiana. Y bien, pues para finalizar con las presentaciones, a continuación nos acompaña Daniel Navarro. Él presentará su ponencia titulada Aglomeraciones de población urbana de Costa Rica en el periodo 1973-2011. Adelante, Daniel. Buenas tardes, para mí es un placer poder compartir con ustedes el día de hoy la investigación realizada en conjunto entre la Escuela de Economía, el Instituto de Investigaciones y Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica y el Instituto Nacional de Estadística y Censos. También me acompaña hoy mi compañera de investigación, Milagros Aurio. Ya tengo problemas, creo que para compartir. Me indican si pueden ver la pantalla. Sí, Daniel, sí se puede. Ok. Voy a tener que compartir también de esta forma. Lamento el inconveniente. Bueno, nuestra investigación surge con una pregunta de interés, específicamente si en relación a nuestro sistema urbano, si este tiene un crecimiento propiamente extensivo, es decir, debido a la aparición de nuevas unidades urbanas dentro de lo que es el país, o más bien su crecimiento intensivo, en el cual el crecimiento se da debido al tamaño de las unidades ya existentes dentro de nuestro sistema. A partir de ahí surgen dos objetivos claros dentro de lo que la investigación para responder esta pregunta. El primero es la identificación de las aglomeraciones de población urbana en el país para 4 años censales, en 1973, en 1984, 2000 y 2011. Y a partir de esta identificación de las aglomeraciones, lo que buscamos es identificar y describir la distribución del tamaño de la población del sistema usando los resultados obtenidos. La metodología, bueno, los datos, primero que todo, utilizados son unidades de análisis específicas que nos facilitó el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que son segmentos urbanos para los que serían los años de 1973 y 1984 y 2000, y las unidades geoestadísticas mínimas urbanas en el 2011. El INEC delimita estas unidades a partir de trabajo en campo, y para el 2011 utilizaron también imágenes satelitales. Para aquellas personas que no los conocen, estas unidades son las que se utilizan para el levantamiento en campo de la información censal.
Encontramos que a nivel de los 4 años censales, las unidades, las UDAs específicamente, tienen bastante homogeneidad en temas de las variables de población y área específicamente, lo cual nos facilitó el trabajo comparativo de esta descripción de las unidades. La metodología está distribuida en dos pasos. El primero es el análisis de conjuntos, en el cual lo que se utiliza es que se mide la cercanía entre las unidades de las UDAs y la distancia de los sectores geométricos. A partir de esta distancia se hace un conjunto para aquellas UDAs que tengan una distancia menor o igual a los 500 metros. Se utilizaron también unidades de distancias más largas como 750 metros y 1 kilómetro, pero en aras de ser conservadores con los resultados que queríamos buscar, utilizamos únicamente la unidad de 500 metros entre los centroides. Voy a mostrar brevemente, visualmente, cómo se ve la metodología. Estas son las UDAs específicamente que tenemos para el censo del 84 en lo que es Cartago. Una vez que utilizamos la metodología propuesta de unir aquellas que tengan distancias menores a 500 metros o iguales a 500 metros, vamos obteniendo lo que son los conglomerados específicamente. Lo mismo hacemos para todo el país. Es el caso también para lo que sería Cartago específicamente. Vamos generando los que son los conglomerados. Como segundo paso de la metodología, ahora buscamos las que son las aglomeraciones. Las aglomeraciones se logran identificar mediante la unión de conjuntos que son contiguos entre sí. Observando directamente el mapa obtenido de aglomeraciones y Google Maps, fuimos asignando nombres a cada una de estas aglomeraciones, lo cual en sí está bastante documentado y nos facilita modificar el nombre en aras de algún tipo de análisis adicional o investigaciones que se quieran realizar con la información desarrollada. Se verificó a su vez también la coincidencia espacial entre las aglomeraciones de cada uno de los 4 censos, lo cual fue un trabajo que se realizó en aras de poder comparar en sí la evolución en el tiempo de las aglomeraciones. Como les había mencionado, lo que se está realizando es que para cada uno de los conglomerados que están contiguos entre sí, se genera la aglomeración específicamente y se genera entonces el nombramiento de estas aglomeraciones urbanas con datos censales. ¿Qué fue lo que logramos obtener? Bueno, este es el mapa de Costa Rica. Para los 4 años censales encontramos aglomeraciones urbanas clasificadas entre rangos de menos de 1.000 habitantes hasta más de 1 millón. La evolución que se nos fue dando a través de estas UDAs y estas aglomeraciones urbanas fue claramente una región central en la cual está fortalecida por una expansión urbana que no podríamos en sí llamarlo con conurbación específicamente, pero sí hemos visto que hay una unión entre las aglomeraciones específicas, llegando a tener para el último año censal un crecimiento amplio a nivel urbano en lo que es la región central del país, y prolifera también polos urbanos en las zonas norte, sur y las zonas costeras de Costa Rica. Llegando ahora a responder a la pregunta inicial que nos planteamos de cuál crecimiento se estaba dando a nivel del país, encontramos una aglomeración metropolitana que tiende a unirse con las demás aglomeraciones de importancia cercanas, como sería Alajuela, Cartago y Heredia, y que tuvo su crecimiento más importante entre el año 84 y 2000. La aglomeración también tiene un crecimiento importante entre el 2000 y el 2011, y a partir del 2011 hubo un cambio en la metodología propiamente utilizada por el INEC para lo que es la estimación de las aglomeraciones, lo cual nos genera también un crecimiento extensivo dentro de este análisis, en el cual vemos una dinámica no solo de unión entre aglomeraciones urbanas poblacionales, sino también la aparición de nuevas aglomeraciones, específicamente en el 2011, en el cual se dio un incremento bastante alto en aquellas aglomeraciones de población de menos de 1.000 habitantes,
Y esto también responde un poco a la metodología utilizada por el Instituto de Estadística y Censos. Analizando la relación del crecimiento con respecto a la tasa anual de entre cada uno de los años censales, encontramos que no parece que haya un tipo de relación entre lo que es la densidad mediana del censo previo y el censo del siguiente periodo, igual con el tema poblacional del censo previo con el siguiente periodo. No encontramos un tipo de correlación específica. Con respecto a los resultados obtenidos, también deseamos entender específicamente si estas aglomeraciones seguían algún tipo de ley de potencia. Utilizamos la ley de SIF para analizar específicamente esta relación. Nos dio para cada uno de los 4 años censales una relación muy similar en lo que era cuando se utilizan todas las aglomeraciones obtenidas, de una cola superior que diverge de la línea de tendencia, igual que la cola inferior. Cuando hicimos un análisis, un recorte de aglomeraciones de solo aquellas que tienen una población de más de 1.000 habitantes, encontramos que esta cola inferior desaparece y tiende a una línea de tendencia más importante. También los coeficientes estimados son mayores a -1, lo cual lo que nos indica es que aunque hay una cercanía a lo que es la ley de potencia de SIF, vemos que la aglomeración que se ubica en primer lugar difiere un poco de lo que significa la ley de SIF, en el que dobla el tamaño de aquella aglomeración que se encuentra en el segundo lugar. En este caso, tiende a superar más del doble aquella que se ubica en ranking 2 y tiende a superar más de 3 veces aquella que se ubica en tercer lugar. En forma de conclusiones, encontramos que las aglomeraciones tienen un tema de sistema urbano, tanto de crecimiento intensivo, como el observado por la aglomeración metropolitana, como el crecimiento extensivo, más que todo visto dentro de lo que es el último censo del 2011. Las estimaciones de ley SIF respaldan el comportamiento de una ley de potencia con su variabilidad, específicamente por el tamaño de las aglomeraciones que logramos encontrar, que tienen poblaciones bajas. No hay una evidencia en una relación positiva entre el crecimiento de la población y densidad entre cada uno de los años censales. Y creemos que hay bastantes oportunidades de investigación, de trabajo interinstitucional. Nosotros, el grupo de investigación, era primordialmente economistas, lo cual creemos que abre espacios para colaboración con otras disciplinas en temáticas territoriales. Y también es importante la apertura de datos dentro de lo que ha sido el proceso, sobre el cual nunca hubiéramos podido iniciar la investigación si no hubiera sido por esa facilidad que nos dio el INEC en compartir los datos censales. Asimismo, creemos que hay algunas recomendaciones de política pública importante. La primera de ellas es una mejor gestión territorial de normativa y planificación debido a la extensión que hemos visto de las aglomeraciones urbanas a través del tiempo, y enfocado más hacia un desarrollo urbano en las ciudades y en las regiones específicamente del país, las cuales también encontramos que entre regiones hay bastante variabilidad en temas de desarrollo. La distribución de las aglomeraciones obtenidas también nos muestra una necesidad de repensar el contexto actual de la administración y gobernanza del territorio, más allá de los límites administrativos municipales y provinciales. El nivel de recursos que se ha tenido que dar por parte de las dos escalas, nacional y local, en inversión de infraestructura pública, es importante también analizar y enfocar a ver si esta administración que se ha venido a nivel territorial ha desenfocado un poco el potencial que tienen las ciudades en temas de economía de densidad y de aglomeración. Y finalmente, creemos que dentro de lo que es el proceso de discusión de administración y desarrollo territorial, se debe generar una participación más amplia de actores, entre los cuales la academia es uno de los elementos esenciales a los cuales se les debería incitar a participar más, y abrirle también en sí las posibilidades de discusión de política pública. Y finalmente, en el tema de contribuciones, creemos y consideramos que este es un abordaje
digamos, de implementación innovador para el estudio y definición de las ciudades de Costa Rica, la cual es, a la fecha todavía no tenemos una definición propiamente de ciudades. Creemos que es una buena base para una definición inicial con base a la variable de población y áreas. La generación de datos e información que podría ser insumos para el desarrollo que proviene de esta investigación va a ser un instrumento importante para la creación de nuevas políticas públicas en la mejora de la administración territorial del país. Y finalmente, la apertura del diálogo de cooperación intersectorial que se ha venido dando desde el proceso de toda la investigación es algo importante a recalcar para el trabajo colaborativo en nuevos espacios de investigación y también de discusión de política pública. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Daniel, por tu presentación. Bueno, pues a continuación vamos a dar paso a una sesión de preguntas a los ponentes. Así que, bueno, se abre el micrófono para que alguien de los que están presentes quieran preguntar. Buenas tardes. Teníamos una pregunta en el chat ya. Sí, es lo que iba a comentar, que se animan por aquí, había alguna pregunta. Dirigida para Modena, me parece, porque menciona que cómo se obtienen los datos a través de las redes sociales y si estas apps, bueno, de estas apps y qué tan fieles son esos datos. Sí, a ver, bueno, en el caso de nuestra investigación, los datos tanto de Foursquare, de Twitter como de Google se obtienen a través de una aplicación de escritorio que ha diseñado un informático para nuestro grupo de investigación ad hoc, es decir, que la ha hecho a partir de las APIs de las redes sociales que necesitamos y además bueno, pues, nos permite delimitar los ámbitos en los que queremos hacer las búsquedas de datos. Eso respecto a los datos de las redes sociales. En el caso, por ejemplo, de TripAdvisor y las categorías, pues eso ha tenido que ser un trabajo más manual, pormenorizado a partir de las plataformas web y de las instrucciones de cada empresa, ¿no? Digamos, de los requisitos. No sé si es eso lo que la pregunta o... Sí, perfecto. Muchas gracias. Con respecto a qué tan fieles, yo, digamos, quizás qué tan fieles, sí, es cierto. Sí, perdón. Bueno, el tema de la validez de los datos es algo que nos ha ocupado muchas horas y mis compañeros sí, pueden a lo mejor apuntar algo más después de mí. Nos ha llevado muchas horas porque realmente gran parte del trabajo inicial de la línea de investigación ha sido el verificar que los datos efectivamente bueno, pues eran válidos y eran representativos, ¿no?, del ámbito en el que queríamos trabajar. Y para esto, en muchos casos, lo que hemos hecho ha sido comparar un estudio hecho con datos virtuales, es decir, con datos obtenidos de las redes sociales, con otros datos que hemos obtenido a través de otros medios, a través de trabajo de campo, por ejemplo, verificándolo de otras maneras, ¿no? Y sí que hemos podido concluir en varias de las publicaciones que tenemos. Bueno, si le interesa, tenemos una página web que ahora la puedo poner en el chat si queréis, es mappinggame.com, donde tenemos ahí las publicaciones o un resumen de algunas de las publicaciones en las que hemos trabajado pues, los distintos temas y donde se ve, en algunos de los casos, ¿no?, donde se trabaja específicamente eso, la validez, ¿no?, o la fidelidad de los datos para este tipo de estudios urbanos, ¿vale? No quiero acaparar, pero bueno, si hay otra duda... intento contestar, Gracias. no sé si... Sí, gracias, Almudena. Yo también quería hacer un comentario al respecto en ese sentido, ¿no? Por, digamos, la creciente interés que ha tenido, la importancia que ha tenido justo el uso, digamos, de aplicaciones de estas redes sociales en los estudios urbanos, ¿no? Creo que, digamos, quizás de los más difundidos, no los únicos, pero quizás de los más difundidos sean estos que tienen que ver, por ejemplo, con Airbnb, y que se analizan a partir de los procesos de transformación hacia el turismo, pero que entre otros generan, por ejemplo, gentrificación, ¿no?
Y en ese sentido, bueno, gracias por compartirnos la información, que justamente hacia allá íbamos. O sea, quería preguntarte si además tienen algunas otras publicaciones que hagan referencia, además de eso, me parece que esto es, digamos, en urbanos, en turismo en particular, creo que Airbnb es como una plataforma muy trabajada. Evidentemente, en cada país van a existir limitaciones de acceso a la información, que es otra cuestión, digamos, importante de tocar aquí. Pero además de ello, si tienen por ahí algunos trabajos en su equipo de investigación, con lo que me estabas mencionando, ¿no? Sí, sí, de hecho, bueno, mi compañero Álvaro ha puesto ahí en el chat la página web y sí, en concreto hay una publicación que tiene que ver con Airbnb, pero está aplicado en el caso, si no me equivoco, de la ciudad de Valencia, si no recuerdo mal. Sí, ¿verdad? Es Valencia lo que parecía Airbnb, Valencia en España. Sí. Y bueno, en el caso de Bucarest no se ha utilizado Airbnb. Los datos de Airbnb no los obtenemos a través de nuestra aplicación propia, sino que en ese caso esos datos se obtienen por web scraping, o sea, por la web y normalmente, bueno, esos datos sí se pueden comprar. Es decir, hay empresas de redes sociales que lo que hacen es vender los datos, ¿no? Dependiendo del ámbito, pues ponen distinto precio. Sí, gracias Álvaro. Bien, Estás bueno, ahí al muy bien, quite con los gracias. artículos. Gracias. Muy bien. Andrés, por favor. Sí, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por las 5 presentaciones, creo que muy interesantes. Yo vengo como de una tradición un poco más cualitativa de los estudios urbanos y sí tenía como algunas preguntas específicas, pero más bien tengo como una curiosidad. Tengo 2 preguntas un tanto inocentes que creo que aplican para las 5 intervenciones que tuvimos y me gustaría ver si tal vez alguna persona se siente como interpelada y le gustaría como referirse al tema. Y la primera pregunta es, para las 5 personas que creo que, o las 5 ponencias creo que aplica, es desde su perspectiva, ¿en qué aporta o cuáles son los aportes de la utilización de las herramientas digitales para un avance de la teoría o crítica de la forma urbana? Esta es la primera. Y por otro lado, me gustaría como escuchar si tal vez cómo dialogan sus trabajos que son empíricos y locales con ciertas perspectivas teóricas de los procesos de urbanización recientes de cada caso de estudio. Si hay un diálogo, ¿verdad?, entre los procesos de urbanización que han habido y los casos específicos que ustedes están analizando. Creo que son 2 preguntas muy amplias, pero si quisieran referirse a algo, creo que para mí sería muy provechoso escuchar sus impresiones. Gracias. Sí, si gustan, igual responder conforme presentaron. Además, hago una pregunta adicional para Tatiana, que aparece por aquí en el chat. Me parece que el crecimiento que nos ha mostrado desde 1974 es de crecimiento espontáneo. ¿Es así? Es la pregunta. Y pensando en un desarrollo planificado que se puede dar a futuro, ¿cuáles serían a su criterio las principales recomendaciones que se extraen del estudio? Entonces, si gusta comenzar a contestar la pregunta que planteó Andrés, conforme comenzaron, por favor. Álvaro. Sí, bueno, yo creo que la implementación de herramientas digitales, menos en el caso que trabajamos nosotros, sobre todo que trabajamos con visualización de datos, creo que ha supuesto un salto sustancial a la hora de entender cómo funcionan las ciudades a partir de los datos geolocalizados, a partir de los usuarios, a partir de la actividad urbana, que sin otro tipo de herramientas sería muy complicado, ¿no? Nosotros trabajamos precisamente con herramientas sistematización geográfica para, creo que el aporte multidisciplinar que han tenido estas herramientas se ha visto en todas las ponencias que hemos tenido durante este panel, y en nuestro caso es una herramienta clave para entender, ¿no?, realmente cómo funcionan las ciudades, cómo son estos fenómenos urbanos, cómo monitorizar los cambios en la ciudad
han venido desarrollando y creo que pueden dar son herramientas clave para de verdad dar esta perspectiva, ¿no? de nuevos estudios urbanos y en la actualidad. Y en cuanto a cómo creo que la segunda pregunta tiene que ver sobre las perspectivas teóricas sobre el proceso de urbanización. En nuestro caso sí que hemos visto cómo algunos tipos de datos, por ejemplo, como comentaba el profesor Salinas, Airbnb, cómo ha cambiado la forma de entender las ciudades en el sentido de que muchas por ejemplo, Airbnb, pues al final son los alojamientos turísticos se alojan en lugares específicos de la ciudad, ¿no? Y cómo eso ha cambiado la forma pues como en el centro histórico, que es un ámbito muy turístico, pues ha aumentado el número de alojamientos temporales, ha aumentado la presencia, pero sin embargo también eso ha cambiado la forma, ¿no? de dónde viven las personas, como el centro histórico es una zona totalmente despoblada. Entonces, creo que tiene que ver mucho esa idea, ¿no? de lo que pasa actualmente en las ciudades, cómo cambia la forma de entenderlas y de cómo funciona y con la actividad que tiene lugar en ellas. Por lo menos esa es mi perspectiva. Sí, no sé si alguien, Almudena, quiere hacer un comentario, o Fabia. Sí, sí, muy bien, gracias. A ver, yo contestando, creo que puedo contesto a las dos preguntas a la vez o más o menos. Por ejemplo, respecto a qué aportan las nuevas tecnologías, pues en nuestro caso, yo creo que lo que hemos aprendido trabajando en esta línea es que, bueno, pues hasta la fecha había una serie de fenómenos y de dinámicas urbanas que eran difíciles de evidenciar. Precisamente los trabajos de los compañeros que han presentado después, a quienes aprovecho y felicito porque han hecho unos trabajos magníficos, tienen que ver mucho con el crecimiento y con el análisis de datos, en muchos casos, ¿no? de fuentes oficiales y del crecimiento de lo físico. Nosotros también inicialmente desarrollamos trabajos de este tipo porque nuestra universidad está situada en Alicante, que es una ciudad de costa y que ha tenido un crecimiento turístico también muy, muy potente en los últimos 30 años. Y con este aporte de las nuevas tecnologías, después de medir los crecimientos, lo que nos han aportado es bueno, pues una visión sobre esos fenómenos que no se puede alcanzar a través de fuentes oficiales, ¿no? Digamos, no tenemos información a través de fuentes oficiales, muchas veces no son fácilmente alcanzables estos datos. Digamos así, como de una forma fácil, ¿no? Sin pagar una gran cantidad de dinero de alguna manera. Y también lo que creo que nos han aportado estos datos, por lo que decías de la segunda pregunta, es bueno, pues el actualizar los métodos tradicionales, ¿no? Es decir, anteriormente pues, se resolvían muchas cuestiones con una encuesta, las preferencias ciudadanas pues con una encuesta muy costosa, una encuesta a lo mejor a pie de calle. Pues no sé, métodos tradicionales pues, como los que utilizaba Kevin Lynch, ¿no? en sus estudios en Boston. Y este tipo de estudios pues, sobre percepción de la ciudad, sobre otras cuestiones, bueno, pues de alguna manera nos los ofrecen trabajando esos datos que se vuelcan virtualmente a la red y que bueno, no se han generado con el propósito de hacer estudios urbanos, pero bien vistos y bien transformados sí que nos están, como decía antes, siendo útiles y además son válidos. No sé si contesto la pregunta o si alguien quiere añadir algo. Eu vou responder aqui também da minha parte. Em relação às ferramentas digitais, o que a gente imagina que a gente consegue produzir com o uso das ferramentas é uma espécie de arqueologia digital. Então, no nosso estudo especificamente, a gente está regredindo ao passado. Então, a gente está tentando entender como se deu a gênese das formas urbanas, desde avenidas, praças, lotes, edifícios. Então, as ferramentas são imprescindíveis
porque elas permitem aspectos de georreferenciamento da cartografia histórica e do redesenho dessas cartografias, permitindo, por sua vez, estudos comparativos e, portanto, no nosso entendimento, a gente conseguir atingir os objetivos que se pretende. Em relação à teoria, a nossa abordagem é uma abordagem histórico-geográfica. Então, está muito relacionada às questões da rede lusófona de morfologia urbana, nessa categoria, dessa abordagem histórico-geográfica. Bien, gracias. Bien, con respecto a la primera pregunta, creo que a través de estas herramientas digitales, pues, al menos acá, como lo mencioné, hay municipios que no tienen fortalecidos sus sistemas de información y es una gran ayuda para poder tener ese diagnóstico y saber hacia dónde debe encaminar, en este caso, su ciudad. En el caso de cómo se asocia con la parte teórica, bueno, en este estudio específicamente del crecimiento lo podemos relacionar con dos teorías, en este caso de Neil Bremen, la teoría de organización planetaria. Sabemos que el urbano ya es de fenómeno planetario, que lo relaciona en tres momentos. En este caso, digamos que el análisis realizado, estamos hablando de la organización concentrada, a partir del tema industrial, bueno, del tema inmobiliario, y en el caso de la urbanización extendida, que ya se refiere a grandes cambios de transformación, de uso de suelo, podríamos destacar, por ejemplo, el tema que dije del Montecristi Golf Club, que ya es de otra escala, ¿no? En este caso, 1000 hectáreas que tiene este grupo inmobiliario y que va a desarrollar otros aspectos y que obviamente va a ser mucho más grande que la misma ciudad de Montecristi. Eso con la parte teórica también se asocia mucho con la teoría de desarrollo desigual de Neil Smith. A partir del tema del capitalismo podemos observar a partir de este análisis, de esta investigación, por qué Manta, por qué Puerto Viejo siguen creciendo, el tema urbano sigue atrayendo población de las ciudades más pequeñas, a partir de esa actividad extractiva, principalmente de Manta, el tema de la pesca, del capitalismo, y que comienza el tema de la segregación, tanto social como territorial. Y respondiendo a la pregunta del chat en relación al crecimiento, sí, es un crecimiento espontáneo. En el caso de Manta y Puerto Viejo han existido, digamos, diversos planes de ciertos sectores que tratan de ser planificados, pero en general el crecimiento ha sido espontáneo, desordenado, sobre todo de las ciudades más pequeñas. ¿Y cuál sería nuestra recomendación? Como indiqué, a partir de esta nueva ley de uso y gestión del suelo que hay en el Ecuador, que se hizo en el 2016 y que el reglamento salió, me parece, son unos 2 años, a través de estos planes de uso y gestión del suelo, tiene en este caso la capacidad los gobiernos locales de poder delimitar para iniciar el suelo urbano, de que ya no se siga expandiendo, porque eso causa mucha problemática, y hay una serie de instrumentos de gestión en los cuales pueden promover e incentivar que se comience a edificar los terrenos vacíos dentro del área, digamos, de la ciudad o céntrica, y, digamos, muchos instrumentos que también pueden mermar ese crecimiento difuso. Esa sería mi respuesta. Gracias. Sí, bueno, con respecto a la primera pregunta, yo considero que esto es un proceso evolutivo, el tema de la facilitación de datos y qué tan fuertes son los datos. Hace unos 12 años el tema de información geográfica realmente no era tan factible para, digamos, ciertos estudios. Ahora es una herramienta adicional que se tiene para hacer análisis, no solo en temas territoriales, sino también se ha ido evolucionando en otro tipo de disciplinas. Creo que, como lo mencionaron, la facilidad de conseguir la información como uno considera puede que salga bastante cara, en el sentido de que los datos tienen un valor, ¿verdad?, intrínseco a nivel de las empresas, por eso es bastante complicado tenerlos. Pero yo creo que siempre hay facilidad de obtener cierta calidad en los datos, específicamente no solo para temas de análisis urbano, sino también de movilidad específica que se podría utilizar. Por lo cual yo creo que es cuestión de tiempo únicamente para tener, digamos, un nivel de seguridad, ¿verdad?, y respaldo que los datos que se están utilizando para hacer investigación
tienen algún tipo de respaldo y conocimiento sobre por lo menos las variables mínimas para que fueran aceptables. Con respecto a la segunda pregunta, en el tema de qué nos dicen en sí los resultados encontrados con respecto a estas metodologías y la teoría, pues yo creo que en el caso de nosotros en la forma urbana, uno puede analizar bastante claro distintas teorías. Si uno accede a temas de valor de suelo, para el tema de los alquileres, puedes acercar gradientes de precio bajo la consideración de Alonso, es una buena forma de hacerlo. En el caso de nosotros en el país, la forma urbana nos dice la baja, tal vez regulación que tenemos muy pocos planes reguladores de los 82 municipios que existen. Si vos pones específicamente el anillo de contención, vamos a ver que no se está cumpliendo. Y yo creo que eso es lo que nos viene a respaldar, ¿verdad? Aquello que siempre se ha discutido de la poca gestión territorial que a veces sucede en nuestras ciudades, y ahora visualizándolo de forma clara con datos, podemos encontrar el respaldo para generar una mejor política pública, ¿verdad? A nivel nacional, local y regional. Yo creo que eso es lo más importante tal vez de los resultados que se han venido alcanzando con las investigaciones actuales. Muy bien, gracias. Bien, no sé si hay algún otro comentario, alguna pregunta más, pues ya igual estamos justo sobre el tiempo. Agradecerles a todos los ponentes en nombre de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica, comité organizador de este congreso internacional, y por supuesto que nos estuvieron acompañando por la participación en esta. Entonces, pues, muy buenas tardes, gracias, se encuentren muy bien, hasta luego. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.